La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino ejecutar lo que necesitas para activar tu fuerza vital. Cuando dependes de la validación externa y cedes ante los vicios cotidianos, te conviertes en un esclavo de tus pasiones, eligiendo el vaciamiento de tu ser. Tu autoestima y propósito de vida demandan una honestidad radical. Deja de buscar aprobación social, asume tus microdisciplinas y rescata a tu personaje del abismo. El día que empieces a tratarte como alguien a quien verdaderamente amas, comenzará tu transformación. Despierta tu poder interno ahora. Creemos que ceder a un impulso inmediato es la máxima expresión de nuestra soberanía individual, cuando en realidad es el síntoma definitivo de una prisión invisible. La verdadera libertad no radica en la capacidad de satisfacer cualquier capricho que cruce por la mente, sino en el poder de ejecutar con precisión lo que nuestra vida necesita para prosperar. Bajo la perspectiva del pensamiento agustiniano, nadie puede considerarse verdaderamente dueño de su destino si sus acciones cotidianas están gobernadas por la tiranía de sus pasiones. Pensemos por un instante en la devoción que manifestamos hacia los seres que amamos profundamente, ya sea una madre, una esposa, una hija o un amigo cercano. Por ellos somos capaces de desplegar una paciencia inquebrantable, una generosidad desinteresada y una lealtad absoluta, al punto de privarnos del sustento o arriesgar la propia integridad física sin dudarlo. Sin embargo, cuando el foco se desplaza hacia nosotros mismos, el panorama cambia drásticamente y sustituimos ese amor activo por distracciones estériles y hábitos destructivos. Lo verdaderamente trágico de esta conducta es que elegimos conscientemente el camino del vaciamiento, olvidando que somos los únicos habitantes del personaje que nos ha tocado encarnar en esta existencia. No estamos viviendo la narrativa de nadie más. Poseemos una historia y una vitalidad únicas que nos acompañarán hasta el último aliento. Si seríamos capaces de cruzar un umbral peligroso para rescatar a un ser querido de una cueva custodiada por un dragón, resulta paradójico que no mostremos la misma valentía para salvarnos a nosotros mismos de nuestro propio abismo. La cruda realidad detrás de esta negligencia es que no nos importamos lo suficiente. El abandono personal no es una simple consecuencia de la pereza o la mala gestión del tiempo, sino la manifestación externa de una autoestima fragmentada y una desconexión profunda con el sentido de propósito. Es la aceptación silenciosa de que no somos lo que deseamos ser y, por ende, nos consideramos indignos de nuestro propio cuidado. Un individuo que ha consolidado su respeto propio jamás elegiría de forma voluntaria aquello que daña su potencia interna. No se entregaría a los vicios ni buscaría una existencia apagada, sino que transformaría cada caída en una lección constructiva, habiéndose perdonado previamente por sus errores del pasado. Desde esta comprensión, el autocuidado deja de ser un acto meramente afectivo para transformarse en un deber ineludible. Esta incapacidad para valorarnos de forma intrínseca suele hundir sus raíces en una infancia donde el afecto recibido estuvo condicionado al cumplimiento de expectativas externas o donde imperaron experiencias de rechazo y humillación constantes. Cuando un niño crece bajo estas premisas, asimila la noción de que su valor como individuo depende exclusivamente de la validación del entorno. Al no concebirse digno de amor incondicional, desarrolla una dependencia simbiótica con la aprobación ajena, construyendo su personalidad sobre un terreno incierto y fluctuante. En la etapa adulta, esta carencia se manifiesta inicialmente en una adicción severa a la aprobación social. La identidad se diluye para mimetizarse con las demandas del grupo, adoptando modismos, creencias y aspiraciones ajenas con tal de evitar el aislamiento. Como bien sugería Carl Jung, la validación externa es un sustituto sumamente pobre del respeto por uno mismo. El peligro
radica en la anulación del pensamiento crítico, prefiriendo defender posturas irracionales antes que arriesgarse a la exclusión del círculo social. Una segunda vertiente de este fenómeno es la obsesión desmedida por la estética externa, donde incluso prácticas saludables, como el entrenamiento físico, se desvían de su fin original para convertirse en una búsqueda desesperada de miradas. La imagen se transforma en una máscara que intenta ocultar la fragilidad del espíritu. Asimismo, el refugio en los logros profesionales o académicos con frecuencia no responde a una vocación auténtica, sino a la necesidad imperiosa de ser admirado. Es una sofisticada manera de suplicar afecto. Por otro lado, la falta de una base sólida de respeto propio nos arrastra a tolerar dinámicas relacionales nocivas y dependencia afectiva, normalizando el irrespeto por miedo a enfrentar el vacío de la soledad. Finalmente, cuando no existe una dirección clara, el placer inmediato actúa como una anestesia frente al dolor de la propia realidad. Sustancias como el licor debilitan la conexión entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, mermando la capacidad de contener los impulsos y desatando conductas agresivas. Huir a través del consumo digital de no por, los videojuegos o los estimulantes solo agrava el conflicto en lugar de resolverlo. Enfrentar la realidad con templanza es el verdadero acto de valentía. Inspirados en la visión de Viktor Frankl, cuando las circunstancias externas superan nuestra capacidad de control, el verdadero desafío consiste en transformarnos a nosotros mismos. Para iniciar este proceso de restauración, el primer paso, indispensable, aunque incómodo, es el ejercicio de escribir. El acto de plasmar las ideas en papel nos obliga a estructurar el pensamiento y confrontar interrogantes complejas que la mente prefiere evadir. El amor propio exige honestidad radical, no la autocomplacencia ante los caprichos cotidianos. Dedicar un espacio a solas para responder qué nos define realmente o qué temores se activan ante el rechazo social nos permite materializar el universo abstracto de nuestra mente. Una práctica altamente efectiva consiste en evaluar diariamente qué acciones ejecutamos correctamente, en cuáles fallamos y qué rasgos conductuales requieren una mejora inmediata. El segundo pilar implica anclar nuestro valor en factores internos y no en las circunstancias volátiles del entorno. La fuerza vital interna no emana de la repetición de consignas motivacionales vacías, sino de la coherencia en la acción. Cada vez que incumplimos una promesa personal, debilitamos la autoconfianza. Por el contrario, la fidelidad a nuestros compromisos robustece la identidad. Esto se edifica mediante microdisciplinas consistentes: sostener un horario de despertar, avanzar en la lectura de un texto o cumplir una pauta de ejercicio físico. Son pequeñas victorias que demuestran la disposición de asumir la responsabilidad individual. En tercer lugar, resulta imperativo renunciar a la aprobación social, comprendiendo que el bienestar interno no depende de exhibir cada logro o viaje en plataformas digitales, sino de experimentar el crecimiento en la intimidad. Cuarto, es necesario ejercer el dominio propio sobre la apetencia sensorial. Quien permanece encadenado a sus impulsos básicos carece de una libertad auténtica. Reducir paulatinamente el uso del teléfono, el consumo de pantallas o el licor fortalece el carácter y nos aproxima al ideal de hombre que debemos ser. Quinto, debemos aprender a habitar la soledad sin el auxilio de distractores, caminando en silencio para conectar con el presente en calidad de observadores conscientes. Por último, resulta fundamental establecer un propósito definido a corto plazo, ya sea perfeccionar la condición física, estudiar teología o adquirir una nueva destreza. Al enfocar la fuerza vital en un objetivo genuino, cimentamos las bases de una existencia extraordinaria y virtuosa. Nuestra existencia se transforma de manera definitiva
el día que decidimos tratarnos con el mismo nivel de cuidado, exigencia y amor incondicional que otorgamos a las personas más importantes de nuestra vida. Romper las cadenas de la validación externa y el placer inmediato requiere asumir microdisciplinas diarias y confrontar nuestra realidad con honestidad a través del papel. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Tiene sentido para mí». Te invito a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote al canal, un espacio diseñado para hombres comprometidos con su desarrollo integral y la búsqueda de la excelencia. Asume la responsabilidad de tu propia historia, rescátate del abismo y camina con paso firme hacia la construcción de una vida legendaria.